Hay cosas, pocas cosas que pueden sorprender e indignar al mismo tiempo, y una de ellas es que de pronto el PRI diga, al celebrar su 88 aniversario, que la oposición no sabe gobernar, que no está lista para gobernar. Y el problema es que lo dice el PRI, después de los últimos años de gobierno de Enrique Peña Nieto, después de haber sido el partido que nos ha recetado varias crisis económicas, varias crisis políticas, que ha reprimido como nadie en el continente americano a los sectores sociales organizados. Ese PRI represor, demagogo, corporativo, ese es el que nos dice que la oposición no está lista para gobernar. Vaya cinismo y vaya descaro, pero al final del día, ¿qué son? Son priistas y es esperable, totalmente esperable, pero hay algo en lo que hay que corregir. Hay que atrevernos a educar a los priistas y con ellos a todos los lectores, escritores, académicos, intelectuales, investigadores que siguen creyendo que el PRI cumple 88 años. ¿Por qué 88 años? Bueno, pues porque ellos cuentan desde 1929, en un total anacronismo histórico. Anacronismo que, repito, no solamente toman los priistas, sino incluso historiadores, así se dice. Y con base en esas aseveraciones y convencimientos, siguen analizando la realidad política y la realidad histórica de este país. Terrible, terrible cosa. ¿Cuándo nace el PRI? El PRI nace en 1946, estrictamente hablando. Por tanto, tendrían que celebrar sus 71 años, si la aritmética no me falla. Pero celebran los 88. Bueno, porque el PRI es así. El PRI es oportunista. El PRI es arribista. ¿Y por qué celebra desde el 29? Porque hay una necesidad de justificarse desde un principio, desde que el PRI es PRI. Tuvo la necesidad de justificar su existencia, de legitimar su existencia ¿en qué? En lo que traicionaba la Revolución Mexicana. Y qué mejor decir, venimos desde los 20, desde Calles, desde Cárdenas. Y no es así. Esto es falso. En un análisis político estrictamente hablando, no se puede sostener realmente que el PRI, ese partido que nace en el 46, tenga algo que ver en términos de carácter político, en términos de programa, con el Partido de la Revolución Mexicana de Cárdenas del 38 o con el Partido Nacional Revolucionario del 29 de Calles. Son proyectos, los tres, muy, muy distintos, en contextos históricos sumamente diferentes. De ahí que quien asevere que el antecedente del PRI es el PNR del 29, está cayendo en un error, en un gravísimo error de lectura e interpretación histórica. Y tendría entonces que releer, repensar y reescribirse las cosas. Hay varios que no creemos, y somos los menos por el momento, que el PRI venga de esos procesos. Al contrario, el PRI no tiene nada, absolutamente nada que ver con la Revolución Mexicana. Todo lo contrario, es la contrarrevolución, entendámoslo. En el ámbito, por ejemplo, agrario, ¿qué hizo el PRI? Pues facilitó reformas constitucionales del artículo 27 para facilitar el neolatifundismo, que es lo que surge precisamente posterior a la década de los 40. El neolatifundio. Nada que ver con las reformas agrarias y los cambios agrarios dados, ya no digamos con Cárdenas, sino incluso antes, hasta el propio Venustiano Carranza. ¿Qué hizo en elaborar el PRI? No fue el PRI el creador del corporativismo, ese corporativismo real, eficaz, que quiere decir someter las organizaciones obreras a los dictados del Estado. Eso lo creó Miguel Alemán, al generar el famoso fenómeno del charrismo. Antes de eso, los sindicatos eran independientes y lo que tenían era una alianza con el Estado y los políticos revolucionarios. Hay que volver a leer la historia del sindicalismo en México y entender y explicarse mejor las cosas. En el ámbito educativo, bueno, pues ahí está, se facilitó una educación más de carácter patriotero, nacionalista, autoritario, que todavía le permitió a la Iglesia volver a realizar procesos educativos, instituciones educativas, volverse a meter en la educación. Ese pacto con la Iglesia fue un retroceso de lo que se había logrado en los años 30 y 20. Y algo muy particular, el partido mismo.
¿Cuál era el grueso del partido hasta antes del surgimiento del PRI? Es decir, durante los años de existencia del Partido de la Revolución Mexicana. Pues los sectores los sectores obreros, obrero y campesino. Esos eran los fundamentales. Y el militar, entendiendo que los militares en ese momento eran un sector revolucionario. Los militares venían del proceso de la Revolución Mexicana, en buena medida, y eran de un carácter eminentemente revolucionario. Observemos a los distintos líderes de la revolución desde los años 20 y 30, y todos eran militares, o casi todos. El propio general Cárdenas, Mújica, el primer gran opositor del PRI, el general Enríquez, en su cargo lo dice, militares. Por tanto, los militares jugaban un papel relevante. Este partido de la Revolución Mexicana, de obreros, campesinos, militares, es transformado para ser un partido de clases medias, dirigido por las clases medias. ¿Y el resultado cuál va a ser? Un representante de las clases medias, Miguel Alemán, será el primer presidente venido del PRI. Pero este partido, además, se le castra en su posibilidad política. Deja de tener una vida política y social para actuar exclusivamente a los dictados del presidente en tiempos electorales. Estas transformaciones del partido, precisamente entre el PRM y el PRI, desembocan en este nuevo partido revolucionario institucional. Un partido sometido al presidente, un partido que ya no tiene ideas socializantes, populares, revolucionarias, sino es estrictamente un partido de ideología liberal y un partido que favorecerá la contrarrevolución en muchos aspectos. Desde entonces para acá el PRI ha sido eso: demagogo, corporativo, patriotero y represor. No hay un solo priista que lo sea de convicción que no cumpla con estas características. No hay un solo priista democrático. Y bueno, hoy que celebran sus 88 años, hay que decir, no tienen 88, que no se confundan, que no quieran confundir a nadie, ya no más. Tienen 71, porque son la contrarrevolución hecha poder. Y entonces lo que hay que hacer es recuperar en discurso, en historia y en ideología la Revolución Mexicana. Nos vemos.